hoy es un programa donde un grupo de psicólogas comprometidas quieren responder preguntas hablando de salud mental. Bueno, la técnica predilecta para el caso de la relajación es aprender a respirar de manera correcta. Algunas personas se abren con un desconocido y es porque le inspira confianza. Entonces, al inspirarte confianza a esa persona, tú te vas a abrir. Dar ese primer paso cuesta, y cuesta mucho, porque hay mucho temor, mucho estigma referente a la salud mental. Efectivamente, moverse, hacer actividad física cualquiera, hasta bailar, son cosas que te desconectan de toda esta información, estrés, todo lo que te tiene aturdido. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor. Hoy tenemos un programa muy especial para ti que nos sintoniza cada semana y que estás viendo este contenido y que nos has seguido durante todo este tiempo, porque hoy es un programa donde un grupo de psicólogas comprometidas quieren responder preguntas, acompañarlas en el proceso que estén viviendo y sobre todo brindarles herramientas para poder vivir el día a día con un equilibrio en nuestras vidas, hablando de salud mental. Hoy nos acompañan las psicólogas, por aquí Leslie Abreu, Lucero Álvarez, Floridelquis Núñez y Débora Mata. Ellas en el día de hoy nos acompañarán para responder las inquietudes que ustedes tienen y otras que nos han llegado a través de las vías que hemos propuesto para estos fines. Bienvenidas, chicas, a Más que Vencedor. Qué bueno que están con nosotros y nosotros creo que de inmediato, porque hay muchas inquietudes que nos han llegado y queremos que ponerle a ustedes esas inquietudes para que ustedes puedan también brindar esas herramientas y brindarle un poquito de luz a nuestro público. Nos llega una pregunta y dice, ¿por qué a veces nos cuesta tanto manejar el estrés en el trabajo, en la vida laboral, en la vida de pareja, en nuestra vida? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil manejar el estrés? Bueno, el estrés es a veces positivo, a veces negativo. Es un estímulo. Cuando estamos sobrecargados de estímulos, obviamente cualquier tipo de estrés que nos llegue va a desbordarnos. Generalmente debemos de buscar espacios donde descansemos, donde nos relajemos, donde recarguemos las baterías, como decimos, la pila, para que ese estrés cotidiano no nos afecte. ¿Alguna herramienta específica, directa? De hecho, vi especialistas que han dicho, caminar. Como tú estás estresado, pues sal y camina, da una vueltecita y vuelve. Entonces, algunas herramientas claves, cuestión de que el público que esté pasando por un momento de estrés o para cuando le llegue ese momento, tenga esa posibilidad de regular ese estrés. Efectivamente, moverse, hacer actividad física cualquiera, hasta bailar, son cosas que te desconectan de toda esta información, estrés, todo lo que te tiene aturdido y que te ayudan a reconectar contigo mismo y a calmarte. También estar en espacios abiertos donde está la naturaleza. La naturaleza ayuda mucho a regular el estado de ánimo y cómo nos sentimos y nos ayuda obviamente a manejar esos niveles de estrés. Bueno, pues ya ustedes saben, ahí están algunas de las herramientas. Bailar a aquellos que no tengan mucha vergüenza o lo hacen en privado. Pero la idea es esa, que usted pueda tener esa posibilidad de que cuando esté en ese momento de estrés, regularlo, como dice Débora. A ver, ¿qué tan cierto es que la salud mental influye directamente en la salud física? Es bastante cierto, hay que tener en cuenta que a veces cuando hablamos de emociones o sentimientos, tú tienes como una idea muy abstracta, como algo que es intangible, pero cada emoción que tú experimentas, enojo, tristeza, miedo o sorpresa,
tiene un impacto en tu cerebro porque se procesa aquí. Hay una liberación de neurotransmisores. Entonces, cuando esas emociones son muy intensas, el cuerpo se sobrecarga. Por ejemplo, fíjate que cuando tú estás muy enojado, el cuerpo se siente tenso, porque el enojo es una emoción de defenderte, entonces los músculos se van tensando y eso causa dolor. También esas emociones suelen sentirse mucho en el estómago, porque hay una conexión muy directa. Entonces, todo eso te va haciendo daño y te va afectando. Mientras más estrés o emociones muy explosivas tenemos, peor nos sentimos físicamente. De inmediato, ¿qué podemos hacer con esa realidad que muchos viven? O sea, no sé, ¿cómo podemos identificar que no está bien lo que estamos haciendo y qué herramientas podemos utilizar para reponernos? Bueno, la técnica predilecta para el caso de la relajación es aprender a respirar de manera correcta. Hay diferentes tipos de respiraciones dependiendo de la necesidad que yo tenga. Tenemos la ventaja de que si usamos las redes a nuestro favor, podemos encontrar en YouTube el tipo de respiración que necesitamos. También yo abogo mucho en aprender a conocernos, porque lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti. Por ejemplo, a mí en el caso de la relajación me funciona mucho la música instrumental, sin letra, y si es suave mejor. Sin embargo, yo he visto gente que con música más movida, incluso rock, también le funciona. Si estamos muy sobrecargados, realizar tareas mecánicas que no requieran esfuerzo mental son muy útiles. Un rompecabezas no te va a ayudar porque desde que tú no encuentres la pieza te vas a poner mal. Pero, por ejemplo, pintar, dibujar, actividades que te den calma. Ahora, eso va a depender de la personalidad que tú tengas. Conócete, investiga sobre ti mismo y después tú vas a encontrar, como lo que yo digo, un pequeño repertorio de actividades que puedes realizar. Si el malestar es muy significativo y no tiene una causa médica clara, no está de más ir donde un profesional, porque a veces los psicólogos y psiquiatras tenemos un estigma muy grande. Entonces, si físicamente todo está bien, entonces vamos a ver entonces la otra parte, la que tú no puedes tocar y que es más difícil de investigar, que es tu mente. Que justamente nuestro ideal es que, de hecho, debería ser normal, así como las personas cada año van y se hacen un chequeo general, así de la nada, es como de vez en cuando sentarse con un psicólogo, hablar y, qué sé yo, conversar, aún no teniendo nada en específico, y más aún cuando ya se tienen esos síntomas que no son físicos, que se puedan acercar también a un especialista. Tenemos por aquí otra pregunta y es, ¿cómo saber si lo que siento es tristeza normal o depresión? Asumo que si es pasajera, si con llorar ya se me va a quitar o si estoy sumida en una depresión. Bueno, es una pregunta muy importante porque debemos de tener pues muy en cuenta cuándo es una tristeza y cuándo es una depresión. A lo largo de nuestro día, por poner un ejemplo, manifestamos y experimentamos una gran variedad de emociones. Entonces, no debemos de normalizar que porque un día yo sienta tristeza, ya estoy en un estado depresivo. Aquí tenemos que valorar lo que es la duración y la intensidad con la que esa se manifiesta en el paciente. Partiendo pues de este modo es que damos inicio a una investigación un poco más profunda para realmente, en cuanto a la sintomatología del paciente, realmente identificar si lo que presenta es depresión o pues si es una tristeza normal. O sea, porque vivimos y experimentamos situaciones que nos van a hacer experimentar este tipo de emoción. Pero aquí cuando ya pues vemos que los síntomas en vez de pues mejorarse en el paciente se intensifica, pues ya es hora de acudir con un especialista y poder pues indagar un poco más profundo sobre la situación del paciente. Tú sabes que así como tratamos de normalizar el que se visiten los especialistas, de que haya conciencia de la salud mental, a veces la información le llega a las personas de manera errónea y hay muchas personas que pregonan que viven deprimidas y realmente no lo están. Entonces, ojo con eso. Qué bueno que nos llega esa pregunta porque así podemos identificar, como dice Leslie, el hecho de que ¿qué pasa cuando estoy triste y qué pasa cuando estoy deprimido? Tenemos el tema ahí que es el tema de la duración y sobre todo en el caso de que la tristeza se produce por algo que está pasando y que es normal.
Es normal estar triste ante situaciones que se nos presentan en la vida. Ahora, si eso persiste con el tiempo, entonces ya, ojo con eso. Ya se necesita la intervención de un especialista. Por aquí tenemos otra pregunta y dice que, ¿por qué se dice que hablar con alguien de confianza ayuda tanto? Prácticamente cuando uno se abre con una persona que uno tiene confianza, uno lo hace teniendo en cuenta de que uno lo hace abiertamente, lo hace sin tener ese temor de que esa persona no va a juzgar, sino que uno habla libremente, que uno se siente como que está hablando con una persona que lo conoce de toda la vida, ya sea tu hermano, tu mejor amigo, o muchas veces algunas personas se abren con un desconocido y es porque le inspira confianza. Entonces, al inspirarte confianza a esa persona, tú te vas a abrir, le va a contar tu vida sin tú tener ese temor de que quizás a lo que yo le estoy diciendo, él va a pensar que yo tengo ciertas dificultades o no tengo control de mis emociones, o que muchas veces muchas personas hacen un juicio de lo que nosotros le contamos. Entonces, cuando uno lo hace con una persona que uno le tiene confianza o que uno inspira confianza, uno no va a tener ese temor. Tú sabes que ahí surge dos necesidades y dos invitaciones. La invitación a que la gente tenga una persona o que se abra a conversar con una persona y contarle sus cosas. Obviamente, sabiendo elegir a esa persona, pero también está la otra parte de la escucha. Que cuando una persona se te acerque, es bueno como tener ese espíritu de escucha en silencio, sin juzgar. Incluso muchas veces ni siquiera un consejo ni una apreciación necesita la persona que está hablando. Simplemente ser escuchada. Porque muchas veces el que habla quiere recibir algo, pero no es justamente lo que te llega a la mente decir. Entonces, a ver, se puede cometer el error. Pero sí, hacerle esa invitación a que sepamos acudir a alguien y expresar nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos y a saber escuchar. Débora. Muchas veces, cuando tú estás contando tu situación a alguien, cuando tú estás simplemente hablando, tú sientes un alivio. Y eso te ayuda a comprender mejor lo que te está pasando. Muchas veces estamos hablando y contando esa situación que no le encuentro solución y de repente ahí, mientras yo se lo estoy diciendo a la otra persona, me llega la solución a la cabeza. Porque es que ya tú le pones palabras, le pones nombre a eso que te está pasando y al sentirte escuchado, comprendes. Dice la psicóloga, psiquiatra Marian Rojas Estapé, que comprender es aliviar. Cuando uno logra comprender qué es lo que uno está pasando, uno se alivia realmente. Como dicen, de que ponerle nombre a la situación. ¿Cuáles son las señales de alerta de la ansiedad y cómo podemos controlarla? El tema de la ansiedad es un tema muy delicado porque es uno de los trastornos que también tiene varios tipos que en los últimos años ha ido creciendo. La ansiedad es un sentimiento de inquietud muy profundo, dicho en palabras muy generales. Entonces, en el momento en el que tú sientes que ese sentimiento de inquietud empieza a afectar tu día a día, es algo ya preocupante. Si ese sentimiento de alerta te impide trabajar de manera correcta, te impide formar lazos de manera sana, o te impide estar, por ejemplo, tú estás en una reunión con amigos y ese sentimiento de inquietud te ataca, el temblor en las manos, la voz, la respiración se dificulta, empiezas a respirar más rápido. Eso te afecta en el día a día. En el momento que llega así, es una buena hora para, mira, déjame buscar ayuda. O buscar a alguien de confianza que esa persona quizás te ayude a canalizar otros mecanismos de defensa. También hay un detalle con la ansiedad, es que la ansiedad tiene síntomas psíquicos y síntomas somáticos. Cuando tú sientes esa preocupación, esa inquietud, como decía Lucero, constante todos los días y a veces no encuentras por qué me siento así, empiezan una serie de síntomas en el cuerpo, que te duele la cabeza, que te duele el estómago, que tienes cambios en el apetito, que no puedes dormir por las mismas manifestaciones de la ansiedad y la preocupación. Ya cuando se presentan estos síntomas,
hay que pedir ayuda, hay que buscar ayuda porque esto puede derivar en enfermedades reales, o sea, enfermedades físicas. Tú puedes presentar hipertensión debido a los niveles de ansiedad que están manejando. También puedes presentar gastritis. La gastritis se ha asociado mucho con lo que es la ansiedad. Asma, puede detonar en crisis de asma porque dentro de lo que llamamos ansiedad tenemos lo que se llama ataque de pánico, en el cual la persona cree que se está muriendo y experimenta una serie de síntomas como taquicardia, palpitación, sensación de que no puede respirar, y todo eso para él es real y puede llegar el punto en el que se convierta en algo real y hasta le dé un infarto. Qué interesante. Y tú hablabas de síntomas psíquicos y somáticos. Diferencia. Lo psíquico es lo que yo siento. Es la preocupación, todos los pensamientos que están en mi mente, esa sensación de intranquilidad, el no poder relajarse, el no poder dormir. Ahora lo somático es lo que el cuerpo te está manifestando, por ejemplo, el dolor de estómago, la taquicardia, la falta de oxígeno, el sentir que te estás ahogando, el tener que ir al baño frecuentemente. Muchas personas le da mucho deseo de orinar y es la misma ansiedad y van mucho al baño y no entienden por qué le pasa eso y es la misma preocupación, el dolor de cabeza y muchos otros síntomas. Algo importante, como alguien que le ha tocado también experimentar ataques de pánico, es que la persona, una vez lo pasa, puede sentir sentimientos de vergüenza porque suelen ser muy aparatosos, tú no puedes respirar, no dejas de llorar, los síntomas van aumentando. En mi caso, como ya yo tenía la información, lo primero que yo intenté hacer fue regular mi respiración, porque la respiración se vuelve muy irregular. En ese momento tenía a mi madre como apoyo, entonces apretaba su mano. A mí me ayuda mucho el contacto físico, el sentido de tacto te puede ayudar, algo que sea riguroso, darte un abrazo a ti mismo. Lo importante es tú primero regularte y no sentir esa vergüenza y buscar ayuda, porque luego hay personas que luego no la buscan. Ahí está la clave y es nuestro mensaje principal casi en todos nuestros programas: buscar ayuda cuando sea necesario. ¿Qué consejos prácticos pueden ustedes ofrecer al público para poder lograr dormir mejor, para las personas que tienen problemas para conciliar el sueño? Tener una buena higiene de sueño, eso te va a ayudar bastante. ¿Cómo se logra una buena higiene de sueño? Bueno, bañarse ayuda bastante, bañarse antes de dormir. ¡Aleluya! Sábanas limpias, almohada cómoda, encontrar una posición que te favorezca. Por ejemplo, a mí me gusta dormir muy elevada, no usar el teléfono mínimo media hora antes, no comer muy tarde. Todas esas son pequeños detalles que te van ayudando. Una bebida relajante. De hecho, hubo un momento en el que yo vi un programa, era de un psiquiatra, y él te daba varios consejos prácticos y te dice, mira, tú intenta todo esto, y si ya no te funciona, entonces busca ayuda. Pero una buena pijama también te puede ayudar, a oscuras. Eso de dormir con el bombillo prendido o con pequeñas luces no ayudan. La oscuridad absoluta es lo que te ayuda a tener un buen sueño. Hay otra pregunta por aquí que dice que es verdad que la infancia o lo que se vive en la infancia influye en lo que somos de adulto. Bueno, la infancia marca algo muy significativo en la vida de cada adulto. Es por eso que en muchas situaciones uno debe de adentrarse a qué vivió nuestro paciente en su infancia para conocer qué es lo que tiene ahora en la actualidad. Por eso es que la infancia tiene un peso muy significativo en la vida de cada persona. Ver cómo fueron esos primeros años en los cuales vamos forjando lo que es nuestra personalidad, cuáles fueron esas figuras de apoyo en nuestra vida, cuál fue esa red que siempre estuvo ahí para nosotros, poder conocer e indagar situaciones que experimentamos pues a lo largo de esos primeros años que tienen un peso muy significativo cuando llegamos a la adultez, porque muchas de las situaciones que en la adultez el paciente o la persona experimenta es producto de eso que se manifestó en los primeros años, donde se va pues formando lo que es pues la personalidad, el autoconcepto, el autoestima, o sea, todos esos componentes que son fundamentales pues investigar con nuestro paciente en terapia. Ok.
Sabemos que sí, que puede influir. Ahora bien, hay momentos en la vida en que la conciencia del adulto nos puede ayudar, y esto es una pregunta, nos puede ayudar a crear conciencia de qué sí y qué no, y qué puedo mejorar para no repetir patrones o para livianar esa carga, porque incluso voy a poner un ejemplo de algo de que, no, es que yo nunca nunca le doy un regalo a mi pareja, a mis hijos, porque de pequeño no me enseñaron a eso. Pero se entiende de que, ok, pero ya tú tienes la conciencia y como es bonito tú recibir regalos, tú brindar detalles, esos detalles material. Entonces, como si tú tienes la conciencia y puedes manejarlo y puedes mejorar esa parte, o simplemente ya, como yo estoy así de pequeño y ya. La infancia marca mucho. Ciertamente lo que tú decías, tu yo adulto fue construido en tu infancia. El autoestima de la persona, la forma de pensar, los esquemas de pensamiento, las ideas que tiene esa persona, los principios, los valores, todo eso se adquiere en la infancia. Sin embargo, eso no te determina, no es algo que ya, tú de ahí no puedes salir. Aquella frase de que es que yo soy así. No. Ciertamente las personas que utilizan esa frase es porque tienen muchas heridas que no han sanado. Entonces, cuando tú arrastras con todas esas heridas, obviamente tú vas a ir por el mundo marcando a los demás con las mismas heridas que tú tienes. O vas a vivir desde la carencia que tuviste en la infancia. Y eso no es sano. Ahora, cuando tú buscas ayuda, cuando tú logras sanar esa infancia, ese niño que tú fuiste y que entiendes, bueno, yo no recibí eso, pero yo puedo aprender. Es difícil llegar a esa conciencia. Para los que nos estén viendo, no es algo que sea sencillo, no es tan fácil decir, no, yo puedo cambiar. No, es un proceso bastante largo, doloroso, pero cuando se lleva a cabo, sí, tú puedes elegir de adulto ya quién tú quieres ser, qué tú quieres que te defina. Si yo no recibí amor en mi casa y yo no sé cómo amar, yo puedo aprender a amar después de adulta, pero para eso tengo que sanar. Ok. Hay que tener en cuenta también que todos tenemos una personalidad que es, a menos que no ocurra algo muy serio, es inalterable. Sin embargo, cuando estamos en la infancia, por ejemplo, tú tienes una hija, tu hija aprende ese modelo de cómo se vive en pareja a través de sus padres. Sin embargo, en la infancia nuestros padres o nuestra familia cercana, porque tenemos personas que han sido criadas con sus abuelos, por ejemplo, en mi caso, o que han tenido tíos muy cercanos. Ese es tu círculo donde tú aprendes, pero a medida que tú creces, tú vas desarrollando independencia, porque el niño no es una mente completamente en blanco. Hay cosas que tú tienes dentro de ti, por ejemplo, el temperamento, que tú vienes con él, y otra cosa es el carácter, que tú lo vas aprendiendo y se va formando en tu día a día. En el momento en el que tú vas creciendo, tú vas teniendo otras influencias, un maestro, un tutor, un amigo de tu edad, un amigo que sea unos años menor o un vecino. Esas experiencias tú también puedes aprender de ellas y eso te puede ayudar o a crear patrones que no son sanos o así crearlos. Por eso es tan importante. Yo hablaba con algunas personas que tuve, pero fulano que tiene una mamá tan buena y un papá tan bueno, ¿de dónde fue que salió? Es que se elige. También tú puedes elegir. Hay otro círculo, ese vecino, pueden haber malas influencias, que hay gente que dice que no existe. Sí, pueden existir las malas influencias y las buenas influencias. Porque aunque tú puedas decidir, tu ambiente también es importante. Lo que importa es tener un balance. Bastante interesante. Vamos a continuar con esta siguiente pregunta que dice, ¿qué hacer cuando alguien cercano no quiere ir al psicólogo, pero claramente necesita ayuda? Lo que podemos hacer es motivarlo, primeramente, ayudarlo, guiándolo en el proceso, escuchándolo y lo motivando poco a poco a que esa persona acepte de que tiene una situación y que necesita ayuda, porque muchas veces muchas personas lo que hacen es que lo atacan, pero no lo escuchan. Pero cuando tú lo escuchas y lo vas guiando en el proceso, esa persona poquito a poquito va cogiendo confianza contigo, se va abriendo y luego tú le dices, mira, yo conozco a una persona que te puede ayudar, te puede servir, yo también voy a estar apoyándote en el proceso, no es que yo te voy a
llevar donde él y te voy a dejar solo, sino que tú estés ahí siempre como guía y lo estés monitoreando, sea por WhatsApp o por llamada, cómo va, que nunca esa persona esté solo, porque si él se siente solo, va a abandonar el proceso y lo va a dejar hasta ahí. Leslie. Partiendo con lo que dice mi colega, dar ese primer paso cuesta y cuesta mucho, porque hay mucho temor, mucho estigma referente a la salud mental, pero cuando conocemos a la persona y vemos que realmente lo necesita, el hecho de que lo podamos acompañar durante ese primer paso, ese primer proceso, eso es muy significativo porque la persona no se siente sola, se siente acompañada y ya después que el paciente pues conecta y crea como ese vínculo con el terapeuta, pues se puede realizar un mejor trabajo. O sea, el primer paso siempre va a costar, independientemente de la situación que vamos a comenzar, porque es algo nuevo, algo desconocido, o sea, no sabemos, o sea, tenemos expectativas, pero ya cuando damos ese paso y vemos que realmente es beneficioso, pues se continúa con todo el proceso. Lo importante es que sepan que cuesta, incluso cuesta reconocer que tenemos un tema que necesitamos ayuda. Y encima de eso, de que alguien nos quiera ayudar, porque también hay personas que están cerradas, que aparte de no querer ir a un psicólogo, tampoco ni quieren recibir ayuda ni mostrarse vulnerable ante los demás. ¿Qué hacer? No, perdón, esta es otra. Dice aquí, las redes sociales. ¿Cómo afectan la salud mental? ¿Es verdad que la afectan? ¿De qué manera? Señores, ok. Cuéntenos la verdad sobre las redes sociales. Es un tema complejo porque hay que tener en cuenta que toda red social se rige por un algoritmo. Entonces, si tu algoritmo se llena de cosas negativas, la vas a pasar muy mal. De hecho, yo he conocido personas, a mí también me tocó que yo tuve que desinstalarla completamente, porque entonces tú tienes situaciones en casa y todos los días es una mala noticia. Las buenas noticias por lo general no venden. Yo estaba suscrita a casi todos los periódicos y yo creo que no vi una noticia buena casi nunca. Entonces, nosotros tenemos empatía. Nosotros somos seres sociales. No sé si recuerdas lo que pasó con el Jet Set. Ahí lloramos todo. Y yo no tenía ningún familiar ahí. Entonces, ver esa cantidad de casos te va sobrecargando. Y al final, como dijimos, cuando las emociones estallan, cuando se sobrecargan, porque no hay ninguna que sea buena o mala, entonces eso repercute en tu salud física. Mira, con respecto al tema, las redes sociales fueron creadas para generar adictos. Y eso es algo que ya se ha demostrado científicamente. Muchas investigaciones lo han demostrado. El hecho de que un video no bien se ha terminado, cuando ya el otro te sale y tú empiezas a darle para arriba el scroll infinito, tú no tienes control de eso, tú pierdes todo el control. Porque ¿a qué se traduce el yo estar en una pantalla viendo luz, sonido y movimiento? Se traduce a sustancias en el cerebro que precisamente son las mismas sustancias que se liberan cuando tú estás consumiendo una sustancia ilícita. Entonces, esa descarga de dopamina, que es la que más se segrega cuando tú estás frente a una pantalla, te lleva a ti a hacerte un adicto. Y entonces, ya en las redes sociales tú te pasas horas, y cuando te vienes a dar cuenta, ya te han pasado el día entero tú ahí y tú no has hecho nada más que estar viendo videos. También está el detalle de que eso altera tu sistema de recompensa. Nosotros tenemos lo que se llama un sistema de recompensa, el cual se alimenta de lo que hacemos. Bueno, yo quiero lograr tal cosa, yo tengo que dar estos pasos y sé que tengo que esperar. Pero con el uso de redes sociales tengo una gratificación instantánea, estoy recibiendo mucho estímulo, que era lo que hablábamos en el programa anterior sobre el impacto de las redes sociales en los niños. Estoy recibiendo una gran cantidad de estímulos y eso nubla mi mente. O sea, cuando yo salgo a buscar algo, por ejemplo, yo quiero completar una carrera, yo quiero ponerme en forma o yo quiero conseguir un carro, por ejemplo. Yo lo quiero rápido, yo lo quiero ya. ¿Por qué? Porque tengo esta sobrecarga de estimulación que me ha dado las redes sociales, porque entonces me empiezo a comparar con todos estos influencers que tienen esto, que tienen lo otro, pero la vida de ellos sí es fácil y yo quiero entonces ser como ellos. Y ahí caigo en querer buscar aprobación, en querer buscar todo eso que ellos tienen, en que mi vida sí es deprimente porque yo no tengo eso, cuando la mayoría de las cosas que se publican en redes sociales
son falsas. O sea, es todo una pantalla, toda una actuación, simplemente para buscar likes, para buscar seguidores y para poder hacer parecer que tu vida es eso. Es lamentable y es una realidad que se vive, es una pérdida completa de tiempo. A veces, de hecho, hay una manera de revisar, y les invito a ustedes que están en sus hogares, de revisar el tiempo que se le dedica al uso del teléfono. Y ustedes van a las estadísticas y van a ver el tiempo que le dedicaron a esta red social, a la otra y a la otra. Y se van a dar cuenta que en ese tiempo pudieron hacer muchísimas cosas de bien personal para la familia. Pueden incluso ustedes que invierten tanto tiempo, y de en serio, pueden hacer un curso online. Porque cuando se revisan las estadísticas del uso diario en las redes sociales, pasan 5 y 6 horas al día conectado, así dándole para arriba, viendo videos y estimulándose de manera quizás no negativa, pero de una manera que no le va a generar nada productivo a sus vidas. Señores, continuamos en este conversatorio con estas psicólogas que están aquí justamente para responder sus inquietudes, invitarles también a que en los comentarios, si tienen alguna inquietud, puedan dejárnoslas ahí para que en otra próxima ocasión puedan también ellas responderle esas inquietudes. ¿Qué técnicas sencillas podemos usar cada día para cuidar nuestra salud mental? Hay mucha preocupación con la salud mental, es un tema que está en la palestra, hay muchas personas que ya están creando conciencia sobre este tema, pero también hay muchas interrogantes. Entonces, de manera práctica, ¿cómo podemos en el día a día, si no pasa nada, o sea, yo estoy bien, como dicen, que yo estoy en mi sano juicio, pero necesito mantenerme así? ¿Qué recomiendan? Bueno, es muy positivo que hoy las personas estén motivadas y tengan pues el interés de siempre mejorar su salud mental, porque eso es beneficioso a nivel general. Bueno, los hábitos o esas estrategias que podemos ir implementando para tener pues ese equilibrio en el bienestar emocional es, en primer lugar, realizar alguna actividad física. Dependiendo pues de que si la persona tiene o no una condición médica o física, pues que le impida hacer alguna actividad, pero mover el cuerpo. O sea, salir a caminar, preferiblemente salir a caminar en contacto con la naturaleza es muy beneficioso. Realizar algún tipo de ejercicio, si tú prefieres ir al gimnasio, también es muy positivo. Si te gusta hacer yoga, o sea, hay un sinnúmero de actividades que tú puedes hacer que son beneficiosas para ti, porque cuando realizamos alguna actividad, que movemos el cuerpo, liberamos ciertos neurotransmisores que nos ayudan a mantener un equilibrio en nuestro cuerpo y por ende, pues, cuando se libera dopamina, serotonina y ese sinnúmero de neurotransmisores, pues, ayudan a regular nuestro cuerpo y por ende nos sentimos muchísimo mejor. También podemos, pues, realizar lecturas, libros que nos motiven, que nos guste leer, o sea, aplicar la lectura es fundamental en nuestra vida, o sea, escuchar música, tener algún hobby, un pasatiempo, pues que te motive y te guste hacer a pesar del trabajo y otras responsabilidades que la persona tenga. Hacer como ese balance o rejuego para poder sentirnos mejor. Tengo una siguiente pregunta que nos hacen llegar y es ¿por qué mi hijo se pone rebelde con nosotros, sus padres? Eso es muy normal, pero es como hay que saber manejar. No, asumo yo, no necesariamente tiene que haber una razón, pero bueno, ¿qué nos dicen? Ese es el punto, no solo tiene que haber una razón. En ese caso habría que tener en cuenta la edad del niño, en qué momento se pone rebelde, qué pasó antes, qué pasó después y cómo yo reaccioné. Si lo que yo hice fue reforzar esa conducta o yo aprendí a ponerle un límite, porque a veces muchas conductas disruptivas se siguen manifestando porque yo no sé poner el límite correcto. Es fundamental porque muchas veces como padres queremos llamar la atención de los niños porque están teniendo conductas incorrectas, indebidas o detonan, pero nosotros lo hacemos peor. Entonces, como decimos, nosotros somos el reflejo, o sea, los hijos son el reflejo de lo que reciben. Muchas veces también se da el caso de que nuestros hijos no nos ven como una figura paterna, sino que nos ven como un amigo. Porque en muchos casos, en algunas comunidades, o inclusive conocidos de nosotros,
dicen, no, porque mi hijo no me respeta. Respeta más a su hermano mayor que a mí, que soy su madre o su padre. Pero hay que ver cómo tu hijo te ve a ti. Si te ve como un amigo o si te ve como una figura materna o paterna. Hay que evaluar esa parte. También cómo nosotros lo corregimos. Además, yo entiendo que los niños, los adolescentes, llevan un proceso previo desde el nacimiento en la formación que va moldeando y va creando ese resultado. Como hablábamos ahorita, de que somos el resultado de lo que fuimos. Hay procesos ya en el adulto que uno puede definir qué quiero y qué no, y qué me conviene y qué no, y qué está bien y qué no. En el caso de los niños y los adolescentes, muchas veces están en etapas que no pueden discernir, y es válido que respondan según lo que han recibido. Ahora, ¿cómo debemos nosotros, como padres y como adultos, trabajar esos temas? Es como, ya el detalle está, ya el niño es rebelde, ya yo lo crié mal, ya yo no fui una buena formadora o un buen formador del niño. Ahora, pero a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? Los niños y adolescentes necesitan mucha estructura. La mejor recomendación que yo le daría es que desde que un niño nace aprendamos a poner límites, a poner reglas, a tener rutinas, para que vaya creciendo de acorde a lo que se requiere que él aprenda. O sea, estas habilidades que debe de tener para que no incurra en conductas disruptivas. O sea, tú no quieres un niño que esté pegándole a los otros. No implementemos el castigo físico como una medida de corrección, porque es que el mensaje que yo le mando al niño cuando yo le pego es que está permitido pegar, y eso es lo que el niño va a entender. Ahora ya tenemos la situación, tenemos un niño rebelde, un niño que incumple las normas, que incumple las reglas, necesita terapia, necesita una evaluación, necesita ya de un profesional de la conducta que le ayude a manejar eso. Pero en casa, ¿qué podemos hacer? Empecemos de a poco explicándole qué son los límites, qué son las reglas, por qué necesitamos tener normas, por qué necesitamos tener rutinas, para ir creando esa plataforma. Entonces, poco a poco, no de golpe, porque si lo intentamos hacer de golpe, va a detonar en más agresividad, va a detonar en más rebeldía. Entendámoslo, el cerebro de este niño, de este adolescente, está pasando por un momento crítico de su vida, en el que no entiende lo que le pasa, muchas veces ni siquiera entiende, ni sabe cómo se llama eso que siente. Entonces, primero empaticemos y conectemos con lo que está sintiendo. Te enojaste porque yo hice tal cosa, porque querías esto, yo te entiendo, está bien enojarse, vamos a calmarnos, y luego de que se calme, vamos a hablar con él, vamos a empezar a dialogar con nuestros hijos, vamos a explicarles, mira, no se debe hacer tal cosa, debemos hacer esto. No lo señalemos directamente, porque esto afecta la autoestima del niño. Cuando tú dices, no, porque tú eres esto, porque tú hiciste eso, no. Hablemos de la conducta. Mira, esa conducta no estuvo bien, no es adecuada. Fuera mejor si tú reaccionaras de esta manera, y así nos evitamos más problemas. O sea que, en resumidas cuentas, entiendo que debe haber una buena comunicación entre padre e hijos. Es un llamado incluso ante otras situaciones, ante otras realidades, y aún si todo está bien, es como fomentar una buena comunicación, pero una comunicación asertiva y efectiva con los más pequeños, porque eso les va a ayudar a irse formando, y de esa misma manera van a tener reacciones positivas ante la realidad de que le toque vivir. Señores, continuamos en esta parte de este programa, señor. Esto se está poniendo bueno. Yo creo que vamos a tener que dejar preguntas para una nueva entrega. Dice aquí, hola, he visto pacientes que se vuelven muy dependientes de sus psicólogos. Entonces, me gustaría saber, ¿qué harían si descubren que un paciente depende demasiado de ellos? Ese es un tema bastante complejo, porque se supone que el objetivo de toda terapia es que al final el paciente, ya sea un niño o sea un adulto, sea lo más independiente posible, independientemente si es una terapia del habla, de comportamiento o cualquier otra que requiera. Si hay un tema de dependencia muy profundo, se debe tratar desde el principio, y si es un caso incluso muy fuerte,
se tendría que incluso derivar a otro profesional, porque esa dependencia podría interrumpir el proceso terapéutico. Pero todo va a depender del paciente, del terapeuta y de la situación en sí. Hay pacientes que se sienten muy cómodos, asumo que se sentirán seguros, crean un apego y bueno, entonces como ojo con eso. ¿Cómo determinas si un paciente está realmente mejorando y no solo adaptándose a la terapia? Viene más o menos en la misma línea. Cuando hay que tener en cuenta que la psicología es una ciencia, cuando empezamos a trabajar nosotros nos planteamos objetivos, determinamos dónde empezamos y hacia dónde queremos ir y qué vamos a hacer para llegar a ese lugar. Hay que tener en cuenta que la conducta que se trabaja no solo se manifiesta en diferentes ámbitos. Entonces, no solamente lo que tú haces en terapia, también nosotros investigamos lo que hacemos fuera. En el caso de los niños, incluso hay momentos que se hacen visitas a las escuelas o los colegios para ver cómo se están comportando y se tienen conversaciones tanto con los padres o con las maestras. Pero hay un proceso de investigación, no es solamente que tú vas y te sientas 45 minutos y 1 hora y ya. Hay un plan de trabajo establecido y claro. Y ese plan de trabajo asumo que debe tener un principio y un final, un objetivo y un resultado. Exactamente. Porque no vamos a vivir eternamente visitando a un psicólogo entiendo yo, o sea, la idea del psicólogo y también la idea de por ejemplo, de nosotros como pacientes, es como ir a un especialista, tratar un tema, una situación y que se pueda llegar a una solución, aunque después se le dé seguimiento, como en cualquier otro tratamiento médico, que te curan del cáncer, pero tú tienes que ir cada cierto tiempo a ver cómo va todo. Efectivamente, como dices, hay procesos terapéuticos que tienen que tener su plan de intervención, un inicio y un final, tienen sus objetivos. Dentro de ese plan de intervención también se debe de plantear una evaluación periódica, o sea, cada cierto tiempo debemos evaluar el grado de avance que ha tenido ese paciente. Preguntarle al mismo paciente también es válido. ¿Cómo te has sentido? ¿Tú sientes que ha mejorado algo, que has avanzado? Y eso te puede a ti dar la pauta de si tienes que reajustar el plan o si puedes seguir y ya van a llegar a lo que sería la de alta terapéutica. Pero también hay que tener en cuenta que hay pacientes que dependiendo de su situación de salud mental, porque hablamos de trastornos específicos, van a necesitar terapia para toda su vida. Van a necesitar, aunque sea 1 vez al mes, visitar su psicólogo o su psiquiatra y va a ser un acompañamiento de por vida. Ya eso lo determina si tiene un diagnóstico específico. Me surge una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que un paciente manipule a su terapeuta, a su psicólogo, a su psiquiatra, qué sé yo, manipule el proceso? Puede pasar porque hay que tener en cuenta que el psicólogo al final del día también es un ser humano. No tenemos superpoderes, porque a mí me han llegado a preguntar que si yo sé leer la mente. No sé leer la mente. Me encantaría, pero no lo tengo. Pero se supone que como el profesional, tú tienes cierto control y cierto conocimiento sobre técnicas de manipulación. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen mucho talento en esa área. De hecho, por eso es que te pregunto, porque hay pacientes que intentan manipular. Ahora, como esa realidad que se vive, el paciente que quiere manipular y el psicólogo que trabaja y que observa y es posible que le deje pasar, pero asumo que tienen herramientas para... Claro que sí, porque incluso las técnicas de manipulación están muy estudiadas. Por eso es tan importante tener la información. Una vez tú tienes la información, te es más fácil eludir o manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, los pacientes narcisistas tienden a ser muy manipuladores. Entonces, ahora, cuando tú tienes el conocimiento de eso, te permite trabajar mejor. Ya dependiendo, lo que pasa es que a veces las personas quieren que tú le des una respuesta exacta, pero va a depender mucho de la situación, el manejo que tú tengas. Tú dijiste una palabra muy importante que a veces suena, a veces queremos la definición, queremos etiquetar a alguien, pero que en este momento vamos a aprovechar narcisista. Vamos a definir esa personalidad para que las personas tengan más o menos una idea a qué te refieres con esa manipulación que tienen los narcisistas. Los narcisistas son un tema muy complejo, son un trastorno de la personalidad
Y dentro de ese trastorno de la personalidad son los que menos van a terapia, porque ellos entienden que ellos no tienen un problema. Se ven en un estado superior donde ellos son mejores que los demás, tienen mejores cualidades y siente que todo el mundo debería ellos apoyarlo. Suelen ir muy poco a terapia y tienden a ser bastante conflictivos. Ahora se puede trabajar siempre y cuando exista la disposición. Ok, esa es la parte interesante. Se trabaja todo, es como todo tiene solución y si no se soluciona, por lo menos se maneja. También hay rasgos de personalidad narcisista, no solamente el trastorno como tal, porque ya el trastorno ya tiene un nivel de intensidad mayor. En el trastorno de personalidad narcisista, el narcisista utiliza a los demás para su favor. A él no le importa cómo se siente el otro, a él no le importa el daño que le hace. El narcisista manipula a través de las emociones de los demás. Incluso se victimiza en ocasiones para hacer creer que el otro es el que está mal, porque él no se puede equivocar, o sea, él nunca se equivoca. Ahora, el que tiene rasgos de personalidad narcisista puede presentar algunos de estos patrones, pero no necesariamente tener el trastorno. Qué interesante. Yo creo que vamos a tener que dedicarle un tiempo más amplio para incluso trabajar y explicarle al público el trastorno narcisista, porque es más grande de lo que nos imaginamos y puede hacer más daño del que podamos recibir. Señores, aquí hay una pregunta que por temas de tiempo, yo creo que con esta vamos a finalizar. Y me gusta porque es como muy empática con ustedes, los especialistas de la salud mental. ¿Cómo manejan la carga emocional de trabajar en el área de la psicología? Porque, y le voy a abundar un poquito, por ejemplo, en el caso de ustedes, ustedes como si tuvieran una red social que solamente lo que viene es conflicto, problemas, situaciones difíciles, temas de familia, pero ustedes no lo están viendo en un celular, sino que lo están viendo en sus consultorios. Entonces, ¿cómo ustedes manejan esa carga emocional que de una u otra manera reciben y les llega? Es complejo, la experiencia te ayuda mucho. Yo lloré muchísimo al principio porque te llegan situaciones que son muy serias. A mí me tocó una vez trabajar con una madre cuyo sobrino de 11 años murió en un incendio. Entonces, imagínate, ella fue por el niño pequeño y se terminó trabajando esa situación y había un tema de duelo y tú llegas mal. Ahora, vuelvo y repito, esa es la importancia del autoconocimiento, porque cuando tú te conoces, tú tienes mejores técnicas para tú trabajar. A mí me funciona, bueno, yo requerí terapia hace un tiempo, no por esa situación específica, sino por el cúmulo de cosas. Y me pasó lo que tú comentabas antes. Yo empecé yendo semanalmente, luego quincenal, luego mensual, y me funcionó bastante. Y, por ejemplo, yo tengo una libreta, yo abogo mucho por escribir, yo en mi libreta anoto todo, me ayuda a tener un mejor control y esa es una buena manera también de liberarse. También tener personas de apoyo, en mi caso tengo compañeros de trabajo, tengo amistades, tengo, por ejemplo, mi pareja, que le toca escucharlo absolutamente todo. Ya él está tan acostumbrado que él dice que ya sabe más de psicología y que es más empático. Porque antes él era muy brusco con temas, por ejemplo, de la depresión, que él creía que depresión era sentirse mal y ya, y que la persona no podían controlar. Y él dice, no, una persona con depresión necesita ayuda. Pero es porque le ha tocado escucharme demasiado. Tú sabes que unas amigas psicólogas me comentan, yo le hice esa pregunta una vez y ellas me dicen, no, a nosotros nos ayuda un café en compañía. Cada cierto tiempo, al fin de semana o una tarde ya fuera, luego del trabajo, es como no necesitamos un café, se sientan, obviamente muchas veces hablan de los temas que pasaron en el día, pero hablan de conversaciones que les gusta, se desconectan incluso y les ayuda. Y me gustó mucho cuando dicen, no, un café nos ayuda, pero un café en compañía sí de conversaciones saludables. Sí, debemos de recordar siempre que detrás de ese profesional, de ese psicólogo, hay una persona que también experimenta situaciones, que vive problemáticas también. Entonces tenemos que ser un poco pues empáticos con todo eso. Y al psicólogo, como usted mencionaba, recibir y sobrecargarse de tantas situaciones, lo recomendable, o sea, lo número uno que siempre tenemos que tener presente es que tenemos que tener un psicólogo de cabecera.
acudir regularmente o periódicamente, siempre y cuando el psicólogo pues lo amerite la situación, y tener ese acompañamiento. Porque si nosotros como profesionales no estamos bien, obviamente no podemos brindarle un trabajo de calidad a nuestros pacientes. Cuéntenme ustedes, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo concuerdo con lo que dicen mis compañeras, siempre tener una persona un psicólogo, un profesional que nos sirva de ayuda, porque tenemos que tener un espacio también en el cual uno pueda descargar esas situaciones que uno está viviendo o que se están presentando en el día a día de nosotros. Porque si uno no va liberando esa carga, luego vamos a llegar en un momento de que no vamos a tener ese autocontrol de la gestión emocional, y lo que vamos a hacer es que vamos a explotar. Ciertamente, como dice Leslie, y han dicho todas, tener un psicólogo. Los psicólogos necesitamos un psicólogo. Incluso es requisitorio para tú adquirir el título de psicología, tú darte cierta cantidad de sesiones de terapia antes de salir de la universidad. Pero ya después, en el día a día, sí, nos afectan lo que le pasa a nuestros pacientes. Hay veces que llegamos a la casa y llegamos a llorar porque nos cargamos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, descansar. Nosotros tenemos que tomarnos pausa, y eso es para todo, no necesariamente los psicólogos. Dedicarse un tiempo para no hacer nada. La gente cree actualmente que no hacer nada es como desperdiciar tu tiempo. No, tú necesitas desconectarte y no hacer nada, aburrirte, permitirte no hacer nada, sentarte, mirar al techo, mirar la naturaleza, lo que tú quieras ver, haciendo nada. Eso es algo que recarga tu energía. Hablar, tener una red de apoyo. Los psicólogos necesitamos esa red de apoyo, ya sean familiares, amigos, con los cuales tú puedas hablar de cómo te sientes y ellos puedan validar emocionalmente lo que tú estás sintiendo y puedan ser un apoyo para ti. No hay nada más valioso que no hacer nada. Señores, estamos agradecidos de la presencia de ustedes en este día. Yo sé que quedaron muchas preguntas pendientes. Sabía que vamos a tener que hacer una segunda parte de este encuentro, pero de igual manera sé que las respuestas y las inquietudes que han sido respondidas, pues le llega y se han quedado en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros espectadores. Gracias por acompañarnos, Leslie, Lucero, Floridelki, Débora. Tienen una cita con nosotros para una próxima entrega, porque aquí quedaron otras preguntas y otras más que sé que nos van a llegar. A ustedes, manténganse siempre en conexión con nosotros, síganos en nuestras redes sociales como Fundación La Voz de María, sigan nuestro canal de YouTube y ahí van a poder encontrar contenidos como este y otros muchos mejores que le van a ayudar a seguir sus vidas y a equilibrar un poquito ese diario vivir que tanto necesitamos, y sobre todo nosotros poder manejar el tema de la salud mental de una manera más consciente y con más herramientas como la que hemos presentado en el día de hoy. A ustedes gracias, y a ustedes nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.